corazón, te alabo, Señor. No me olvidaré. Sí, damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez aquí también presentes, bienvenidas, y a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Agradecemos su presencia y damos gracias a Dios sobre todo, ¿verdad? Que Él es el que está aquí con nosotros. Pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a orar para que el Señor sea quien nos muestre, nos hable y Él mismo nos edifique, ¿verdad? Con su palabra. Bueno, pues vamos a orar, hermanas. Padre, te damos gracias, ponemos este tiempo en manos tuyas, reconocemos que tú eres digno, que tú eres fiel, que tú eres bueno y que para siempre, Señor, son tus misericordias que has tenido para con nosotras, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra insuficiencia. Aún en todo eso, Señor, solamente tú puedes ayudarnos, solamente tú nos puedes mostrar cada vez el qué hacer, cómo hacer las cosas. Ayúdanos a poder mirarte a ti, a pesar de que a veces las circunstancias, Señor, se tornan de maneras que no son las que pensamos y que muchas veces, Señor, aún en nuestros corazones, todavía, Señor, necesitamos meditar y saber cómo resolver cada situación que se presenta. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos edifiques con tu palabra, como mujeres de fe, que hemos creído en ti, Jesús. Que sean tus palabras, Señor, las que nos ayuden a ser mujeres que edificamos nuestra casa, nuestro hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos viendo una serie que se llama La mujer edificando el hogar. Y el tema de hoy se llama la influencia de la madre en sus hijos. Parte 2. Esta es la parte 2. Y bueno, está basado en el Salmo 127, versículo 1, por favor. Acompáñenme ahí. Salmo 127, 1. Vengo saliendo de una gripa y de momento el agua se ha hecho indispensable. Bueno, entonces el Salmo 127, versículo 1 dice así: si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, pues veamos qué tan importante, ¿verdad?, es hablar de la influencia que una mujer o una madre tiene hacia con los hijos, ¿verdad? En esta generación que nosotros nos está tocando vivir y ver, ¿verdad? Cada vez vemos cómo hay una problemática mayor en esta juventud, en esta adolescencia, en esta niñez. Y realmente si lo comparamos a nuestras vidas, ¿verdad?, a lo que nosotros vivimos cuando éramos niños, a cuando nosotros éramos adolescentes
o jóvenes, nos vamos a dar cuenta de que sí hay una grande diferencia, ¿verdad? Antes nosotros jugábamos con lo que tuviéramos, ¿verdad? Mamá y papá estaban dispuestos para jugar y pasaban tiempo. Hoy vemos que no es así. Desde los papás que trabajan los dos, que los hijos ya no juegan con más que a veces con los abuelitos, y eso si no hay abuelitos, pues con quien los dejan, ¿verdad? Y realmente se está perdiendo todo eso, que vemos más padres que pues les cedemos el celular a temprana edad a los niños, en donde ellos se entretienen, sí, ciertamente sí. Hay mucho que descubrir, ¿verdad? Por medio de redes sociales, hay mucho. Entonces va a ser incansable la búsqueda ahí, pero no es lo más sano, no es lo más correcto. Finalmente, vamos a mirar cómo cada vez el problema va a aumentar más. ¿Y cuáles serán entonces las consecuencias de toda esa falta de compromiso? Porque es una falta de compromiso de los padres. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá consecuencias futuras? Presentes, ya las estamos viendo. Hoy más que nunca en las escuelas los maestros recomiendan llevar a los hijos al psicólogo, ¿verdad? Ya es algo que ni los maestros pueden llevar a cabo, ya ni los maestros, y que ya no están en la capacidad, de verdad, de ver por esas necesidades básicas en los niños, ¿verdad? No es posible porque cada niño trae una problemática. Entonces son a veces grupos de 20 a 40 niños. Entonces es algo que el maestro hoy está diciendo, ve y llévalo al psicólogo, ¿verdad? Ve y haz esto porque si como padre no, o madre no sabes qué hacer, pues que un psicólogo te ayude. Y estamos acudiendo más a soluciones, ¿verdad? Humanas, y finalmente todo eso traerá una consecuencia. Vemos cómo se nos hace fácil decir, bueno, el niño a la hora de desayunar o a la hora de comer quiere tener el celular ahí, ¿verdad? Viendo su caricatura favorita o algo que lo hace estar acompañado. Y se va perdiendo la comunicación entre el hogar, entre la familia, ¿verdad? Ya no se dialoga, ya no se conoce, ya no se expresan, ¿verdad? Entonces, cada vez la comunicación va careciendo también. Y por lo tanto, una relación, la relación entre padres e hijos, ¿sí? ¿Qué sucederá entonces? Claro que sí podemos ver un poquito de las consecuencias que vendrán más adelante. Si nosotros como padres o como madres no detenemos esa influencia, porque es una influencia ya en lugares sociales, empieza en el hogar, pero también en la sociedad se está viendo y se está empezando a permitir cada vez más. Es decir, que hoy las madres ya no saben lo que es instruir, ya no saben lo que es enseñar. Y ustedes y yo, hermanas mujeres, necesitamos saber qué es instruir, qué es enseñar. La instrucción es algo que se da constantemente. A veces como madres pensamos que si ya le dije una, si ya le dije dos, es suficiente. Y la realidad es que no, que la instrucción es constante y continua. Y si nosotros lo hacemos en amor y lo hacemos en una dedicación, ¿verdad?
de amor, de paciencia, de ternura, entonces vamos a poder lograr mucho. La enseñanza se enseña con el ejemplo. Y cuando nosotras empezamos a decirle que sea diligente el niño, entonces nosotros empezamos a hacerlo con ellos de la misma manera, ¿verdad? Diligente, para que él sepa que es diligencia. La palabra diligencia no solo es decirle, sé diligente, sino voy a ir contigo siendo diligente, y ahí está aprendiendo en el ejemplo. Es una dedicación de vida, es tomarte el tiempo, es entregar tu vida a la instrucción, a la enseñanza, para que los niños, jóvenes, adolescentes puedan ellos crecer sanos y evitemos consecuencias futuras. De lo contrario, veremos la problemática cada vez mayor. Esa problemática, quiero decirles, que llevará a un aborrecimiento de los padres. Cada vez miles y miles de adolescentes, de jóvenes, que con su vida declararán odio a mis padres. Llegará un momento, porque esto, acuérdense, va de aumento. La maldad aumentará, y ese aumentar habla de lo interno del corazón de los hijos, donde si nosotros dejamos heridas en ellos, eso tarde que temprano se levantará contra nosotros. El mayor problema de un joven o de una señorita será cómo convivir con sus padres. No habrá forma, no habrá manera. Esto será como un cáncer en todo el mundo. Jóvenes que se ven precisados a vivir con padres que viven doble vida, que están aprendiendo finalmente a odiar. Ya no será solo un resentimiento de índole inocente que puede pasar con la edad, sino ya vendrá a formar odio en los corazones. Y a lo mejor podemos pensar que esto es exagerado, pero es la realidad de la maldad en el corazón que se generó al no hacer nada. Y esto será preocupante para los padres, será una agonía para algunos. Y a veces un lamento de por qué no hice, de por qué no a tiempo actué. El odio se va a extender conforme los padres provocan a ir a sus hijos. Cada vez, no solo en los hijos crecerá ese odio, sino también aún en los padres. En los padres habrá más ira, habrá más actitudes desesperantes. ¿Y sabes por qué? Porque todo corre así. Todo corre así. Y de verdad que cuando yo me doy cuenta en mi propia vida que ando así, digo, a ver, tranquila. Porque llega un momento en que la influencia externa puede estar acelerando. Ajá. Pero yo tengo que detenerme y meditar en cómo estamos nosotros actuando. Algo bien importante, hermana, no es lo que hago para Dios. Eso apréndelo en tu corazón. No es lo que yo hago para Dios.
Yo puedo hacer para Dios muchas cosas, muchas. O puedo hacer solo dedicarme a ser ama de casa, ¿verdad? O puedo dedicarme en el servicio en la iglesia a solo lavar los baños. No, o sea, no es lo que yo haga. O puedo enseñar, no es lo que yo haga, sino cómo lo haga. Para Dios es más importante no lo que haces, sino el cómo lo haces. Eso es lo más importante para Dios. Por eso siempre yo, algo que hago, siempre me pregunto, ¿cómo lo estoy haciendo? Ah, estoy mal, lo tengo que corregir. Porque cuando tú te observas y dices, sí, estoy haciéndolo, pero lo estoy haciendo a mi forma, a mi manera, no como se me pide, no como se me dice, no, entonces ya no estoy haciéndolo para Dios, como a Él agrada. Por eso es que con Dios hay que escuchar la instrucción, el qué dice y cómo dice que lo hagamos, ¿verdad? Y entonces de esa manera, cuando yo lo hago, voy a ver entonces que no solo Dios es agradado, sino yo soy beneficiado. ¿Por qué? Porque estaré dando un ejemplo de vida. Y no importará el servicio que tenga, lo que importará es el cómo lo estoy haciendo. Entonces, esto que está propenso a pasar a causa de no poner atención ahora a la instrucción, a la enseñanza en los hijos, puede ser muy difícil de soportar. Hay un siervo de Dios que en Estados Unidos que él llegó a comentar parte de lo que ahorita les estoy comentando, que él veía de parte de Dios futuramente. Y yo creo que no está lejos. Él ya partió con el Señor. Y yo creo que a hoy que estamos aquí presentes, no está muy lejos de lo que él dice. Y les voy a leer un poquito más de lo que él comenta. Y dice que los padres y los hijos no solo habrá resentimiento, sino odio y rebelión en ambas partes. Será causado por el vacío espiritual que habrá en muchos hogares. Y hablamos de cristianos, ¿eh? Muchos padres están envueltos, dice, y más interesados en su propia posición social que en la condición espiritual de sus hijos. Aquellos padres que han descuidado de proporcionar a sus hijos dirección espiritual y esperanza en las cosas eternas van a enfrentar un día de retribución. Los hijos se resentirán con ellos y que los han privado de esta experiencia y conocimiento espiritual, o sea, de Dios. Se recogerá una tragedia cosecha como resultado de estos recientes años. Fíjense, de 4 puntos que me llamaron mucho la atención. Él dice, dice, cosecharán un resultado de estos recientes años de negligencia, ojo, y esto es algo que está pero permeado en los hogares cristianos. Hay una negligencia, o sea, no lo quieren hacer, o sea, saben lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer. Dice negligencia, apatía, tolerancia y paternalismo. Estos 4 serán lo que no estamos haciendo, eso traerá por resultado esa cosecha. Cuando es tiempo de trabajar, cuando es tiempo de instruir, cuando es tiempo de enseñar. Porque Dios ha dado su palabra para que nosotros la pongamos por obra. Y cuando a ti y a mí nos cae el 20, ahí es donde tenemos que empezar. Ya entendí, Señor, voy a enderezar todo,
voy a tomar las armas que tú me has dado y voy a trabajar para que yo tenga una buena cosecha y no sea de estos hogares en los que voy a ver tristemente cómo se vivirá esto. Negligencia, apatía, tolerancia y paternalismo exagerado. Paternalismo exagerado. Habrá, dice, más jóvenes en pandillas. Los miembros de estas pandillas infantiles que se habrán criado, fíjense, ¿no? Ya no serán solo jóvenes, sino infantiles, que se habrán criado viendo los crímenes de televisión, cuando almorzaban, ¿verdad?, en los celulares, y con niñeras de ocasión, con unos padres pues ausentes. Se volverán contra sus padres con saña. Muchos de estos chicos o jóvenes ya se sienten como si fueran totalmente extraños a sus padres y a su madre. Para ellos será fácil odiar. Y sí, vayan viéndolo. O sea, se están separando cada vez se están separando de los papás. Cada vez el celular, las redes sociales están ocupando el lugar que ustedes no les están dando. Cada vez es más fácil para el joven estar mejor ahí que tener un diálogo con mamá o con papá. Claro que todo eso los va a alejar su corazón, los va a ir llevando sutilmente, al grado que sean unos extraños en casa. Y al rato ya no haya un lazo familiar que los una. Por lo tanto, vendrá lo que está diciendo. Totalmente serán extraños. Para ellos será fácil odiar porque habrá conocido tampoco cómo es el verdadero amor de Dios en el hogar. Y eso sutilmente, el mundo, sabemos que está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Ciertamente la ciencia, la tecnología son parte de lo que Dios ha dado al hombre. Pero nuestra responsabilidad es tomar de eso, ¿verdad?, para hacer lo que debemos hacer. Es eso nada más, ¿verdad? Hay quien lo usa para mal, pero nosotros lo debemos usar para bien. Pero nunca dejar que eso sustituya lo que es Dios en la familia. Nunca. Eso no debemos cederlo por nada. No, si tu hijo te ruega, ¿verdad?, porque ve que el compañerito ya tiene un celular, pues dile, explícale, date el tiempo para explicarle, para decirle el por qué no es apropiado ahorita, ¿verdad? Y aún supongamos que lo necesitara, porque ahora los maestros ya también pueden hasta sugerirlo, ¿verdad?, como parte de una herramienta. Bueno, finalmente, si ese fuera casi obligado, bueno, entonces ahora enséñale, ¿verdad?, los límites, ¿verdad? Enséñale cómo usarlo, en qué tiempo usarlo, y que llegue la noche y esos celulares estén en tu cuarto, ¿verdad?, o en un lugar reservado que tú sabes, no con ellos. No con ellos, porque nosotros nos confiamos y pensamos que no, pues se duerme temprano, ¿verdad?, y no pasa nada. Y muchas veces no es así. No es así. Empiezan a tener bajas calificaciones, empiezan a disminuir en varios aspectos. Te tienes que dar cuenta, ¿verdad?, y percibir cuando eso está sucediendo.
qué estamos hablando todo esto? Porque todo esto lleva a si sí estoy edificando la casa, ¿verdad? Como Dios dice, entonces Jehová está, ¿verdad? Edificando, Él está obrando. O realmente no estoy trabajando, no estoy edificando en Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, no habrá fruto, no habrá bendición, no habrá protección. Y hablamos de protección de todo esto que acabamos de hablar, ¿verdad? Es decir, si en tu hogar, mujer, te das cuenta que ya cada vez no hay comunicación con el esposo, no hay comunicación con los hijos, ¿verdad? Y cada vez cada quien hace lo que debe hacer, pero cada vez más separadamente, tú como mujer eres una influencia, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces, que nuestra influencia sea para bien, ¿verdad? Que seamos mujeres que influenciamos para bien, no de maneras carnales, si me explico, sino de maneras espirituales. La influencia de Dios es espiritual, ¿sí? En oración, en animar, ¿verdad? En no obligar, ¿verdad? Porque ni Dios nos obliga, no obligar. Porque ya entramos en terrenos ya de las obras de la carne. No, si no dan respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Orar, Señor, toca el corazón de mi hija, de mi hijo, Señor, y dame la sabiduría, dame las palabras sabias para yo hablar con él o con ella y que sea persuadida, ¿verdad? O persuadido por tu palabra, ¿verdad? Pero para eso se necesita preparación, se necesita capacitación, se necesita formación. Por eso el Instituto Bíblico es algo que nos va dando la palabra para ir teniendo conocimiento, entendimiento y sabiduría y aplicarla. Si nosotros no estamos en un discipulado constante o en una comunión diaria con el Señor, recibiendo en nuestro tiempo con Dios palabra fresca todos los días, entonces nos va a ser más difícil. Pero si está pasando eso, no va a ser imposible. Vas a saber detenerte en tiempo y en forma y vas a ir, instruir y enseñar. Con el ejemplo. Y poco a poco así vamos a ir ganando territorio, ¿verdad? Vamos a seguir edificando. ¿Qué es edificar? Poner ladrillo por ladrillo, ¿verdad? Entonces nos toca estar edificando con la palabra de Dios y la palabra de Dios hará. Entonces, edificar, ¿qué significa? Construir. Construir significa edificar. Como un albañil que construye desde los cimientos, ¿verdad? Hasta toda la estructura, junto con el arquitecto, junto con, ¿verdad?, aquellos que también tienen que ver con la construcción. Y en casa, casa, cuando aquí en el Salmo dice casa, significa familia. Está hablando de la familia. En casa, papá y mamá construyen, ¿sí? Edifican. Donde Dios, fíjense bien, debe ser el cimiento, ¿verdad? Jesús, Dios, Cristo, debe ser el cimiento de esa construcción.
para que la familia prevalezca. ¿En qué debe prevalecer? En los principios de Dios. Y logre una armonía, una unidad, ¿sí? Comunión, de tal manera que nada deshaga esa familia, ¿sí? Y que esté protegida. Fíjense, hay dos formas de construir una casa. Solo dos formas. No hay tres, no hay cuatro, solo hay dos formas de construir una casa. Hablando de la casa espiritual, ¿sí? Número 1, ir adelante con tus planes. Esa es una forma. Ir yo misma adelante con mis planes. Es para que tú te examines, para que tú veas cómo estás construyendo. Ir adelante con mis planes. Ahora, ¿en qué consiste esto? Está basado en lo que sabes. Fíjate, en lo que conoces, en lo que tienes, en talentos, en recursos financieros, ¿sí? Y luego, ya que tengo, pido la bendición de Dios sobre la casa determinada. Eso es lo que hacíamos todas cuando estábamos en la religión, ¿sí o no? Ya que tenías la casa hecha, ya que tenías el carro, el auto, ya iban con, ¿verdad? Con el sacerdote o con el pastor. ¿Y qué sucedía? Dele la bendición, ¿verdad? O sea, yo ya había hecho mis planes, ¿verdad? Yo ya construí la casa, ya hice el negocio, ya tengo el carro, ya está todo. Ahora que el sacerdote o que el pastor le dé la bendición. Y así estamos. Aún esa mentalidad y esa forma de pensar no se ha renovado en muchos cristianos. Siguen pensando igual. Voy, hago mis planes, ejecuto las cosas y ahora sí, Señor, bendícelo. ¿Verdad? Señor, por favor, que me salga, que esto que ya hice me dure, sea bendecido por ti. Esto es tener una vida humana sin Dios. Y también prosperar, sí. Por eso estamos diciendo que es una forma de construir, ¿verdad? Y también prosperan. Pero sin Dios, o sea, los planes los hacemos en nuestra parte humana y luego ya pedimos que Dios nos bendiga. Esa es una forma. Tú debes de examinarte cómo estás construyendo. Vamos a ver la segunda, que no hay tres, nada más hay dos maneras. La segunda es esperar hasta que Jehová, hasta que Dios haya dado dirección. Esperar, que para muchas es muy difícil, pero realmente esta es la más segura. Esperar hasta que Jehová haya dado dirección clara, inconfundible. O sea, que nada te va a mover porque sabes que Él te dijo. Y luego ir adelante, dependiendo de Él. Ir adelante dependiendo de Él. O sea, que no sabes todo el plan, porque siempre estás dependiendo de Él, que Él te va ayudando. En esta, fíjense bien, se tiene la convicción primero. De que es de Dios y que Dios te está direccionando a hacerlo. Y una emoción, por eso es que no es carga, ni es pesado, es una emoción de ver a Dios obrar. Por eso es que hay gozo, por eso es que cuando Dios prospera a alguien, dice que es sin tristeza.
¿Por qué? Porque está siendo Dios contigo, no tú. En la provisión estás sabiendo que Él está haciéndolo. Ni en tus fuerzas lo estás haciendo. Él te acomoda todo. Todo lo acomoda. Y ves cómo por medio de sus milagros, todo va saliendo como Él había dicho. Ahí está obrando Dios y no tú. Ahí está siendo prosperada por Dios y no tú. Y ahí tú le vas a dar la gloria, la honra, porque Él es digno de ello. Ajá. Ahí es donde Dios está obrando. Entonces, tú puedes decir, gracias Dios, porque entonces estoy construyendo a tu manera, ¿verdad? Estoy construyendo realmente esta casa. Primeramente, mi vida y luego mi familia, ¿verdad? Pero de esa manera es como se construye, ¿sí? Aquí entonces tú te darás cuenta si tú estás construyendo con Dios o sin Dios. En la parte humana sí hay logros, sí hay prosperidad, pero también se genera una vida vacía y cada vez te apartas de Dios. ¿Sí? Donde está Dios, no te apartas, al contrario, crece más tu deseo por Él, porque lo ves obrar en tu vida. Y sabes que todo lo que estás haciendo tiene un propósito y se están cumpliendo sus propósitos. Amén. Entonces, es aquí donde podemos decir, si Jehová, ¿verdad? No edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, ahora vamos a ver la otra parte, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto no significa que no debamos tener un cuerpo de policía, ¿verdad? O otras organizaciones o agencias de protección civil. No. Significa que en la última instancia, nuestra seguridad, ¿verdad? Habla de la seguridad. ¿Depende de quién? Del Señor. Por eso es que va unido edificar con seguridad. Si tú edificas en Dios, vas a tener la seguridad de que Él está protegiéndote. ¿Sí? Va a haber seguridad. Si no estamos dependiendo de Él, nuestras preocupaciones habituales nos agotarán. Pero si estamos dependiendo de Él, Él nos mantendrá seguras y nos guardará. ¿Sí? Porque estamos confiados en Él, que estamos bajo sus planes y propósitos. ¿Se dan cuenta cuán grande diferencia hay entre edificar en Dios y cuando estamos edificando en nosotras mismas o fuera de Dios? Y bueno, pues vamos a orar pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que si tú ya notaste, te examinaste y dijiste, yo ya sé si sí estoy construyendo con Dios o no, es una respuesta personal. Y inclina tu rostro conmigo y vamos a reconocer delante de Él, ¿verdad? Que delante de Él podamos decirle, Señor, yo me he dado cuenta que he edificado en mí misma. He querido impulsarme a hacerlo, pero no me han salido las cosas. Me doy cuenta que cada vez que yo intento echarle ganas, al contrario, me frustro, me canso y no veo nada. No veo, me siento mal, me desespero y todo pasa. Y cada vez me alejo de ti porque no quiero ni ir a orar,
ni alabarte, ni pasar tiempo contigo, porque me doy cuenta que me he afanado, me he preocupado, me he desgastado y no he hecho tu voluntad. Perdóname porque no me he esperado para que tú me confirmes, para que tú me afirmes y me des dirección precisa y clara de lo que quieres que yo haga. Perdóname porque he pensado que sin ti puedo lograrlo, pero me doy cuenta que no es así. Que para edificar mi casa, que es mi vida, mi familia, te necesito a ti, Jesús. Necesito de tu presencia, Señor. Porque en mi humana debilidad yo desfallezco. Yo me desanimo. Yo me canso. Incluso me enojo. Y mis enojos me han llevado a enfermarme. Me han llevado a consecuencias de salud, a presionar a otros, a causarles daño. Y no he mostrado tu amor, tu paciencia, tu bondad, tu mansedumbre. El carácter en mí cada vez se distorsiona. A causa, Señor, de mi desobediencia, a causa de mi falta de acercarme a ti. Y no he dependido de ti, Señor. Perdóname y direccióname ahora, por favor, a tu camino. Yo quiero edificar mi casa dependiendo de ti, Señor. Que si no llega la respuesta, yo sepa esperar y confiar que llegará en el tiempo de tu voluntad. Y que yo pueda estar segura y protegida por ti, Señor. Cada vez que yo espero en ti, sé que será clara tu respuesta. Sé que no tendré que hacer mucho porque tú harás llegar las oportunidades. Tú mostrarás y yo solo tengo que obedecerte. Cuando tú me pones algo, hacerlo y tú obrarás, Señor. Gracias. Dale gracias si tú te has dado cuenta que hay gozo en tu corazón y alegría porque estás caminando en edificar tu vida, tu familia, en la palabra, en obedecerla, en tener dirección de Dios para hacer las cosas que haces. Si es tu caso, dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias porque puedo ver cómo tú te mueves, cómo es el lugar a donde tú me llevaste. Hubo personas que se acercaron a ti, que se convirtieron. Gracias, Señor, porque eso que estoy haciendo está bendiciendo a muchos. Pero eres tú. Nosotros no hacemos nada más que obedecerte. Gracias por lo que estás trayendo a nuestras vidas. Gracias por las bendiciones que nos estás dando, Señor. Muchas gracias, Señor. Y si hay alguien que no ha sabido la dirección tuya, Señor, que hoy tú le muestres, Señor, con tu palabra, la dirección que debes seguir. Te lo pedimos, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de redes sociales.